¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D. Y en esta ocasión tenemos una reacción doble. Son dos reels que me mandaron. Muchísimas gracias por todas las personas que me mandaron estos reels. Se ve que son recientes. De algo bastante curioso, Dimash visitando su escuela. No sé si sea lo que podríamos considerar primaria, secundaria, pero según por lo que leí en la miniatura de los shorts, es Dimash visitando su escuela en su ciudad natal en Aktobe. Va a ser interesante ver a Dimash en su escuela, a ver qué recuerdos le trae, a ver si todavía están los maestros o maestras que le enseñaron, a ver qué hace él cuando los ve, a ver qué hacen ellos cuando lo ven. Va a ser curioso. Así que, pues, sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos. Vamos a correr el primer short y vamos a ver qué es lo que pasa con Dimash visitando su vieja escuela en Aktobe. Ok, ahí lo vemos llegando. Imagínense cuántas veces no pasó Dimash de niño o de adolescente por esos pasillos, por esa entrada. Yo creo que muchas veces damos las cosas por sentado, pero dime qué sentirías tú si regresaras a tu escuela primaria o secundaria, donde pasaste muchas veces caminando por ahí sin pensar que en un futuro ibas a regresar siendo alguien tan importante como Dimash, sobre todo para lo que es la sociedad y cultura kazaja, ¿no? No sé, yo creo que me sentiría raro, tendría un conjunto como que entre tristeza, nostalgia, alegría, emociones encontradas. No sé, yo creo que al cruzar las puertas de esa escuela o de tu escuela en tu lugar, te vendrían flashbacks de cosas que hiciste en esa puerta o en esos pasillos. ah, Momentos felices, momentos tristes, el primer amor, el primer desamor, no sé, las bromas que hacías con tus compañeros o compañeras, cómo trataban a los maestros o cómo los maestros los trataban a ustedes. Yo creo que es interesante. Me gustaría que me dejaran en los comentarios ustedes qué sentirían o qué cosas les pasarían por la cabeza. Ya lo estaban esperando. ¿Serán sus maestros? Se va a saludar con abrazos y besos muy específicamente a gentes muy en concreto, a personas muy en concreto. Yo creo que han de haber sido sus maestros y maestras durante el transcurso que estuvo ahí, 2, 3, 4, 5, 6 años. Y bromea con ellos. Sí han de haber sido sus maestras. Димаш! Димаш! Помнишь? Конечно! Димаш! Bueno, y ahí termina. Fíjense que estaba viendo la fecha del video y fue muy reciente, fue este día sábado. Fue el 13 de junio del 2026. Hizo visita a Dimash a su escuela en Aktobe, en su ciudad natal. Y la verdad se me hace muy bonito que se acuerde de todas sus maestras y pues, sobre todo maestras, porque maestros hombres no vimos,
sobre todo fueron mujeres, y que a todas las saluda con tanto cariño y más que nada que ellas también con ansiedad lo esperan, ¿no? Porque también es bonito para ellas pensar que un niño que tú educaste, que tú regañaste, que tú le dejaste tareas, que tú orientaste, sea la persona quien es ahorita y sea un motivo de orgullo y pensar tú como maestro, yo contribuí a eso, o sea, a lo mejor en una medida muy, muy poca, porque pues yo no le di el talento que le dieron sus papás, pero parte de la manera de ser y de los conocimientos que tiene Dimash ahorita, yo aporté mi granito de arena, ¿no? Son gracias a mí. Y Dimash las ve y las saluda y las recuerda con muchísimo, muchísimo cariño. Eso me trae, me da mucha alegría, porque yo creo que ahorita poniéndome a pensar, si yo fuera a mi escuela primaria y secundaria, porque pues, en donde yo estudié la primaria y secundaria, tenía las dos ramas. Primero estuve los 6 años de primaria, después estuve 3 años de secundaria, ya en la preparatoria fue muy diferente, ¿no? Porque ya me fui a otro lugar. Pero estar 9 años en las mismas instalaciones eh, es, es, es mm, bonito. Es que en el momento lo sientes como que algo rutinario y cotidiano, como que lo das por sentado, de que, sí, tengo que ir otra vez y durante 9 años. Pero ya cuando no estás ahí y miras al pasado y recuerdas todo lo que pasaste y todo lo que viviste, y más si vuelves a ir, yo creo que si vuelves a ir, se refuerzan todos esos sentimientos. Es cuando realmente te das cuenta, como dice el dicho, ¿no? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Tú ya lo dabas por algo muy natural, ya cuando estabas ahí lo que querías era irte a otro lugar, ya no estar ahí. Pero ya que no estás y das la mirada hacia atrás y recuerdas a tus amigos y todas las cosas que pasaste, como hombre, tus partidos de fútbol, tus partidos de básquetbol, conquistar a la chica que te gusta, darle regalitos, recaditos, porque antes no había celulares, ni Facebook, ni nada de eso, era todo. Aquí en México se acostumbraba una libreta con preguntas. Aquí en México, en la Ciudad de México, se le llamaba chismógrafo. No sé si ustedes también lo acostumbraban y cómo se llamaba, déjenmelo aquí en los comentarios. Y hacían preguntas y era anónimo totalmente, te pasaban la libreta, tú respondías lo que decían de que qué chica o qué chico te gusta, con quién andarías, con quién no andarías, quién es tu mejor amigo y cosas así por el estilo, ¿no? Cosas de adolescentes, sobre todo en la secundaria, de sexto de primaria en adelante hasta tercero de secundaria, es cuando te pasaban esas cosas, ¿no? Sobre todo los organizaban las niñas, las chicas del salón, que eran pues, en ese entonces las que pues más sentimentales y todo eso, ¿no? Por cuestiones biológicas. Y no sé, era divertido, era divertido. Y pues bueno, ya vimos a Dimash llegando a su escuela, así que vámonos con el otro short, vámonos con el otro reel donde me dicen que es Dimash ahí mismo en su escuela, pero que le enseñan una de sus boletas de calificaciones. O sea que va a ser interesante. A ver si nos las muestran o no sé. Y vemos qué calificaciones tiene Dimash. Así que vámonos con el siguiente reel. Bueno, ya estamos aquí con el siguiente reel, así que vamos a darle play para no hacer esto más largo y vamos a ver qué hace Dimash cuando ve su boleta de calificaciones. ¿Esas son las boletas? Енді 2000 үшін бірінші класста бәрі беске оқиды ғой. Bueno, no sabemos qué esté diciendo, pero no sé si realmente si sea una boleta. Digo, no estoy aquí en México se acostumbra que la boleta de calificaciones era un cartón, obviamente logotipado y todo, oficial, con el nombre de la materia y la calificación. Ahí se ve que es más como que un libro, no sé si sea como una especie de almanaque
o si sea realmente la boleta, ¿no? Pero por lo que está comentando Dimash, que no entiendo, porque saben que mi kazajo es perfecto, que no entiendo, pero todos están riendo, yo imagino que está vacilando y está bromeando del tema, ¿no? Y si son sus calificaciones, no sé, no sé si Dimash haya sido muy... Si alguien que sepa y nos lo deje aquí en los comentarios, haya sido muy aplicado, o sea, que haya sido de puro 10. Yo era más bien como que de la media, ¿no? Como decía un antiguo dicho que decíamos todos en la secundaria, después del 6 todo es vanidad. Yo era más como que de 7, 8, 9. Algunas sí me llegaba a pegar al 10, sobre todo en la materia de música, ahí siempre tenía 10. Pero sí, lo que siempre se me complicó muchísimo y detesto hasta el día de hoy son las matemáticas. Obviamente por lo mismo física y química nunca fueron mi fuerte porque eran muchas ecuaciones y muchas variables y todo eso. Tampoco fueron lo mío, ¿no? Más que nada, no porque no me gustara la materia, las materias me encantaban, física y biología, pero digo química y biología. No, química y física. Biología es otra cosa, química y física. Pero las matemáticas sí, siempre fui de 7 para arriba. O sea, yo creo que la mejor materia, la mejor calificación que me llegué a sacar en un curso de matemáticas ha de haber sido un 9. Y eso, no sé, yo imagino que copié en el examen o algo así, no me acuerdo. Pero nunca fueron lo mío las matemáticas, pero lo que eran las ciencias sociales y la biología y las ciencias naturales, historia sobre todo, siempre fui de 9. 9, alguno que otro 10, pero sí, siempre fue 8, 9, 8, 9. La única que sí era siempre puro 10 era música. ¿Esa señora de rosa será la directora de la escuela? ¿O la señora que le enseñó el libro? Directora, subdirectora, no sé. Interesante. бір жерде көріп қалғанмын мен сол мен мектепте кезіндегі үлгерімімді түсіріп алған ғой журналды ішімде бір төрт жоқ деймін да 9-шы классқа дейін өйтіп бүйтіп әйтеуір 5-ке оқуға тырыстық бірақ арасында 4-ті алып жүрдік қой бірақ апайларымыз соны білдіртпей жүр. Bueno, y ahí se repite el reel otra vez. Muchísimas gracias por estos enlaces que me mandaron a todas las personas que me lo hicieron llegar. De verdad, se los agradezco de todo corazón. Ya saben que ustedes son las que hacen el contenido. Yo nada más pongo mi cara de tonto y digo mis tonterías. Pero realmente el material que vemos es gracias a ustedes. A todos los enlaces que me manden y me mandan. Así que, díganme, ¿qué les parecieron estos videos? Recordar estas cosas. Digo, sin quererlo, yo también empecé a recordar y empecé a platicarles cosas de mi vida que a lo mejor a ustedes ni les interesa. Pero yo me dejé ir como gorda en tobogán. Y la verdad lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho por Dimash. Me hace feliz que, como siempre decimos, Dimash es muy humilde y nunca olvida sus raíces. Porque yo creo que una de sus bases fundamentales de Dimash ha de ser: nunca olvides de dónde vienes para saber a dónde vas. Eso yo creo que es algo primordial, sobre todo para un artista, para que no se le suban la fama a la cabeza y despegue los pies de la tierra. Dimash está muy consciente de eso. Y pues bueno, díganme a ustedes qué les pareció. La opinión más importante que tengan ustedes, me gustaría leer todos sus comentarios de historias de la escuela, qué les parecería volver a ir, qué sentirían y todo eso. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.